¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Este fin de semana participé en un evento muy importante auspiciado por la Embajada Americana, en donde inversionistas muy importantes, canadienses, americanos, europeos, se reunieron y discutimos a base de las perspectivas económicas de la economía mexicana hacia el 2024. En esa presentación me llamó muchísimo la atención que personas apegadas a la 4T y en especial cercanas a la diputada Patricia Armendáriz hicieron una presentación en donde resaltaban que dos grandes éxitos que tiene la economía mexicana son el romper récord en la entrada de remesas a este país y el llamado superpeso o peso fortachón. Y hablaban con una bola de barrabasadas y una sencillez, una serie de información que fácilmente puede engañar a la gente que no conoce o que no está relacionada con los temas financieros. Y por ello el programa de hoy es muy importante y tenemos aquí a un invitado de lujo, un verdadero experto, que es el maestro Raimundo Tenorio Aguilar, que es economista, ex Banjico. Él ha participado en programas en CNN, en diferentes cadenas, es una verdadera autoridad en estos temas y con él vamos a tocar y pasar al lenguaje normal y ordinario estos temas que muchas veces cuando se toman técnicamente la gente no los entiende y cree, al no entenderlos, que no son importantes. Y creo que hoy más que nunca son relevantes. Por eso la opinión y todo lo que nos comparte Raimundo Tenorio es crítico para entender, ¿de verdad las remesas son un logro del gobierno? Porque para mí no solo no son un logro del gobierno, ya son una vergüenza para el gobierno de este país. ¿Por qué? Porque esto habla de la gran migración de connacionales que se están teniendo que ir al otro lado de la frontera a encontrar los trabajos que aquí no pueden encontrar, a buscar los servicios de salud que aquí no le estamos ofreciendo, o simple y sencillamente porque están huyendo de la violencia que está imparable en prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo se puede presumir como logro de un gobierno cuando la gente huye? Cuando la gente busca una mejor calidad de vida y que si realmente fuéramos también, como se pregona todos los días, la gente se quedaría aquí y las fuentes de empleo y los ingresos estarían aquí y la gente no tendría que emigrar. Y por otro lado, el maestro nos hará favor también de compartirnos para él qué es ese peso fortachón cuando escuchamos por todos lados que el tipo de cambio va disminuyendo, que está muy fuerte, y de verdad a mí me llama la atención ver cómo simplemente con el anuncio que se hizo de esta expropiación del tramo de Veracruz de la línea ferroviaria de Ferrosur, en ese fin de semana se devaluó el tipo de cambio en 2%. Entonces el maestro nos compartirá qué tan fuerte, qué perspectivas hay y si realmente podemos pensar que la fortaleza de nuestra moneda es a largo plazo o simplemente está hoy alimentada por grandes alfileres o situaciones que el día de hoy están jugando a nuestro favor, pero que en cualquier momento pueden jugar en nuestra contra. Entonces, vayamos y maestro, si usted nos puede por favor compartir qué piensa de este planteamiento, y el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí y lo escuchamos con atención. Respecto a de que este no es necesariamente un logro de la política económica, un logro de un plan nacional de desarrollo. Cuando se habla de logros de un gobierno es porque están establecidos justamente como objetivos el alcanzar ciertos indicadores de desempeño, como pueden ser atraer remesas, atraer inversión extranjera, asegurar el respeto al Estado de Derecho, atraer tecnología, atraer turismo. Esos sí son propósitos, pero en el caso de remesas no se puede decir que haya como tarea de gobierno atraer remesas. Esto es resultado, aparte de lo que ya mencionó Jorge, a que en Estados Unidos le va bien a los trabajadores, le va bien a los trabajadores que tienen residencia, que son ciudadanos, que generan con su trabajo un excedente, y ese excedente pues lo destinan para ayudar a quien desesperadamente desde fuera les pide su apoyo. Ese es un sentido social que le da primero el origen a la remesa. Entonces, si el que trabaja en otro país, como es el caso de Estados Unidos, lo hace generando excedentes de su ingreso,
pues es lógico que busque ayudar a quienes se quedaron en su tierra natal a la espera de poder ser ayudados, socorridos para llevar el día en razón del consumo que hay que hacer de alimentos, medicinas, pago de vivienda, pago de transporte, pago de educación, etcétera. Entonces, la remesa cumple con ese propósito. Por eso es de que quizás el logro del que sí debemos reconocerle al gobierno es que no ha coartado las libertades justamente para obtener esta libertad de recibir esa remesa desde el exterior. Si bien en algún momento Donald Trump, ustedes lo recuerdan, con un discurso incendiario amenazó con detener el flujo de remesas hacia México, con gravar incluso con impuesto adicional el envío de remesas a México, pues igual no logró nada, fue simplemente un discurso de carácter político, incendiario, pero igual podríamos decir que el único logro de este gobierno en favor de las remesas es no hacer este tipo de discursos incendiarios de que va a gravar con más impuesto el flujo que llegue de remesas o que va a impedir que lleguen remesas. Eso sí, sería coartar las libertades constituidas y escritas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese sí puede ser un logro de este gobierno, no detener la libertad de circulación del dinero que llega desde fuera, pero no es definitivamente, como lo advertí al principio, ningún logro de la política económica. Entonces, número uno, es resultado del trabajo y de los ingresos excedentes de quienes están afuera. Número dos, del grito de desesperación que levantan sus familiares desde el país para pedirles que no dejen de hacerlo. El envío promedio de remesa al mes es de $380, $375. Se pueden recibir remesas hasta por $2,500 en un solo envío. En fin, pero esos recursos lo que hacen es caer en los bolsillos de estas familias en México que lo traducen en consumo, ni siquiera en ahorro, sino en consumo cotidiano también de los bienes que mencioné a ustedes. Así que esas remesas que llegan hoy de manera creciente, lo que hacen es sustituir el ingreso que las familias no pueden obtener acá por la falta también de oportunidades de trabajo aquí en el país. Entonces, no solamente se va la gente porque no tiene estas oportunidades aquí localmente, sino porque además a quienes dejan continúan con esa carencia de oportunidades en el país y se hace indispensable ese envío de remesas. Ahora bien, esto en el camino, las remesas dejan comisiones a los intermediarios financieros allá desde el país donde se envían, una comisión, como también si se recibe a través de una transferencia electrónica, también se paga otra comisión acá en nuestro país. Los flujos de estas remesas, lo que hacen, quiero que se lo imaginen, por favor, es un tinaco. Acuérdense de esos tinacos que tienen sus azoteas, ya sea de fibra de vidrio o sea de asbesto. Imagínense que ese tinaco se va llenando con esos flujos de remesas, porque recuérdese que lo que se está enviando desde fuera son dólares, ¿de acuerdo? No vienen ya en aquellos sobres de correo en donde llegaban aquellas antiguas remesas, ahora llegan electrónicamente, pero son instrucciones que salen desde allá en dólares y acá al beneficiario se le pagan en pesos. No le entregan a ningún beneficiario de esas remesas aquí en México billetes en verde me refiero a los dólares, ni centavos, ni dimes, ni quarter dollars, nada. No le entregan nada de eso, le entregan el equivalente en pesos, pero además a una paridad cambiaria castigada, a lo que llamamos tipo de cambio de compra. Pero esos dólares que se convierten en pesos, alguien los compra. Primero, obviamente, los intermediarios financieros, pero los intermediarios financieros, a su vez, no se quedan más que con la suficiente cantidad de dólares para poder vender después a sus clientes. Pero hay una parte importante de esas remesas que le venden al Banco de México. El Banco de México compra parte de ese flujo de remesas y lo acumula en eso que denominamos reservas internacionales. Entonces, pongámosle un nombre a ese tinaco que les dije que se imaginen y llamémosle no agua en el tinaco, sino reservas internacionales. Entonces, ahí entran flujos de las remesas internacionales en esos dólares que llegan desde fuera. ¿Quién emite pesos para entregarle al beneficiario? El Banco de México, porque compra esos dólares. Como también en ese tinaco entran, así como si fuera
imagínense ustedes lo que entra de agua, entra flujos de pago de turismo, lo que pagan los turistas por hospedaje temporal, por alimentos, restaurantes, transportación terrestre, etcétera. Entran flujos de exportaciones, también denominados en dólares. Entran flujos de inversión extranjera nueva o reinversiones que se hacen. Entran flujos también de préstamos que piden corporaciones. Todo eso va llenando ese tinaco. ¿Qué sale por debajo del tinaco? ¿En qué se utilizan esos flujos de entrada que mencioné en este momento? El pago de importaciones, el pago también de los gastos de turismo que usted hace afuera. Usted se va con su tarjeta de crédito, no creo que se lleve $10,000 en la bolsa para ir a pagar en efectivo en el aeropuerto Charles de Gaulle, o bien en Portugal, o en Brasil, o incluso en Colombia. No se lleva usted, se lleva usted una tarjeta de crédito o de débito, y usted empieza a utilizarla allá afuera. Entonces, lo que hace nuestro Banco Central es que respalda las transacciones que usted hace por turismo. Entonces, ahí en ese flujo, ahora le estamos abriendo al tinaco, le estamos sacando para pago de importaciones, también para envío de dinero en efectivo que hacemos a hijos que tenemos fundamentalmente en el exterior estudiando, o pagamos préstamos, o también hacemos flujos de inversión extranjera. Es decir, entra a ese tinaco y sale por ese tinaco. Ahora imagínese usted que lo que hay en ese tinaco, ¿hasta dónde cree usted que tendría la certeza de poder surtir todo lo que sale? Pues que se esté llenando. Entonces, ¿qué hacen esas reservas internacionales en ese tinaco que le estoy pidiendo que se imagine? Entre más lleno esté el tinaco, más seguro se está de cubrir las salidas. Y entre menos lleno esté, se empieza a vaciar. ¡Ay, caray! Hay menos posibilidades de seguir pagando el flujo de lo que está saliendo, que repito, son importaciones, turismo en el extranjero, envío de dinero, etcétera, todo lo que le mencioné. Entonces, este nivel de esa agua en el tinaco, que son las reservas internacionales, son la principal garantía del precio del tipo de cambio peso-dólar. ¿Por qué? Si está muy lleno ese tinaco, quiere decir que el precio de lo que hay adentro se mantiene estable, incluso pudiera bajar de precio para que los que están demandándolo por acá sigan pidiéndolo, porque está entrando mucho. Imagínense si se empieza a desbordar el tinaco, por tanto que entra de remesas, de exportaciones, de turismo, de inversión extranjera. Si se desborda, habría que abaratar lo que hay en ese tinaco para que pueda salir por acá. Esa explicación, a lo mejor pues, tan coloquial que le acabo de dar, es lo que fortalece fundamentalmente al peso. El que haya exceso de dólares en el mercado y demandamos poco esos dólares para estar pagando importaciones. ¿Por qué? Estamos demandando poco porque la actividad económica pues nos hace comprar menos importaciones, porque estamos produciendo menos, porque puede ser que haya una actividad económica endémica, mente baja, o hay recesión. Esas son algunas de las causas que pueden provocar que demandemos menos dólares. Entonces, entre otras cosas, lo que fortalece a ese llamado peso fortachón, peso fuerte, son las reservas internacionales. Pero también lo he dicho de manera coloquial, el dinero no tiene ni padre, ni madre, ni perro que le ladre. El dinero va a andar en busca de la mayor tasa de ganancia. Hay otro elemento que fortalece al peso, que es la inversión en pesos. En lugar de que usted ande comprando dólares para invertir esos dólares en una cuenta en el extranjero, que tiene derecho a hacerlo, no pasa nada. Mientras usted, el dinero que mande a invertir fuera, usted pruebe que proviene de su trabajo o de su empresa. No hay ningún problema, Usted no es un sacadólares. Usted simplemente abre una cuenta afuera. Pero entonces, si usted con sus pesos compra dólares para llevarlos allá afuera a invertir, resulta que allá afuera le están pagando por una cuenta en dólares apenas el 2.5% de interés anual. Pero si usted los pesos que tiene los invierte localmente a una tasa hoy de CETES, pongámosle a un año, de acuerdo, del 11.20%, el rendimiento es mayor en pesos. Entonces usted no quiere comprar dólares para especular con dólares. Lo que hace entonces es que como hay una menor demanda de dólares, se abarata. El dólar es una mercancía perecedera. Hago usted lo que de cuenta que son jitomates. Si usted lo refrigera, lo mete en su congelador,
pues a lo mejor le dura unos días ahí conservado, pero después se le va a echar a perder. Pues igual los dólares, si usted compra dólares y los mete debajo del colchón o está esperando a que suba a 20, 22, pues ahí los va a tener sin ganar nada. Entonces mejor es tener pesitos y los pesitos invertirlos en la tasa de interés que se está pagando tan alta hoy en México. ¿Y por qué es tan alta? Justamente para estar por arriba del enemigo público número uno, que es la inflación. La inflación que hoy estamos esperando para los próximos 12 meses ocurre en México, en el peor de los escenarios es del 5%. De aquí hasta mayo del 2024 estamos esperando que sea del 5% la inflación. Pero si hoy usted puede invertir esos pesos al 11% dentro del próximo año, se está ganando usted lo que denominamos tasa real de interés. Pero eso no es un quehacer del gobierno. No es que el gobierno esté favoreciendo que le paguen a usted esa alta tasa de interés en pesos. No, es resultado del mercado, tal y como se lo acabo de explicar. Incluso el gobierno es quien nos está pagando sus altas tasas de interés, porque le dije ahorita que son los CETES, que son los CETES, un instrumento de deuda del gobierno que nos está pagando con nuestros propios impuestos ese rendimiento tan alto en los CETES. Así que la fortaleza del peso, número uno, es por lo que le dije, por unas reservas internacionales, ese tinaco suficientemente lleno que respalda la demanda de dólares. Número dos, por las tasas de interés. Y otro fenómeno adicional por el cual este peso está pues, tan fuerte, pero ahorita le voy a decir por qué es fuerte y para quién es fuerte, es porque se busca mucho el peso en los mercados internacionales para hacer transacciones comerciales, en lugar de hacerlos con pesos colombianos, con reales brasileños o con monedas argentinas que están para llorar. Entonces lo que busca el mercado internacional son pesos mexicanos para pagar transacciones en el comercio. Usted dice, bueno, ¿por qué no utilizan otra moneda fuerte como el dólar? Porque como nuestra moneda está tan anclada al dólar, se puede utilizar en transacciones de 24 horas, de 48 horas, nuestro peso. Pero a final de cuentas no es tan fuerte como lo es el dólar. Ahora, ¿por qué se le llama superpeso? Bueno, o peso fuerte. Porque lo que le permite es que a estos que están sacando del tinaco, por ejemplo, los que importan, están pagando sus mismas facturas que pagaban hace un año de $100,000 y hoy se repite porque están comprando la misma mercancía, la misma cantidad de $100,000, pagan menos pesos. Entonces, ¿a quién beneficia? Al que paga importaciones. Pero si usted recibe una remesa, hace un año le daban 20 pesitos por cada dólar y hoy le dan 17 pesos con un centavo o 17 pesos, eso a precio de compra, o hasta 16 pesos 90 centavos. Entonces perjudica al que recibe remesas, perjudica al que recibe pago por sus exportaciones, pero sí le beneficia a quienes pagan importaciones. Entonces, ¿quién gana y quién pierde? Hay perdedores y ganadores en este denominado superpeso o peso fortachón, por esta razón de que a unos beneficia, como les repito, a los que pagan importaciones, si usted sale de turismo, si quiere comprar ahorita adelantadamente un boleto de avión, si quiere incluso pagar deudas en moneda extranjera, le conviene hacerlo en este momento. Pero si usted es exportador, si usted es quien recibe una remesa, está recibiendo menos pesos por esa denominación monetaria tan preciada que es el dólar. Aquí, maestro, una pregunta. ¿Qué futuro le ve usted a ese peso fortachón cuando coincido totalmente con lo que usted acaba de platicar? Pero hay este factor que se llama dinero golondrino. Está aquí porque le conviene, entra mucho dinero, como usted bien lo dice, comparando las tasas aquí en Estados Unidos o en otros lados del mundo contra la tasa que hoy paga, aquí se paga aquí en México, pues conviene traer el dinero para acá. Pero ese dinero, como usted dice, que no tiene padre ni madre, ¿hasta cuándo cree usted que el Banco de México pueda mantener este nivel de tasas para que ese dinero permanezca aquí y siga fortaleciendo ese peso y no sea algo que fortalezca temporalmente y que en una sacudida con algún evento, como una mala decisión, como lo que está pasando ahora en Ferrosur, haga que ese dinero de repente diga, me encanta tu 11.2%, pero ¿sabes qué? La inseguridad que hay ahí, mejor tomo mi dinero y me lo llevo a un lugar donde pueda estar más seguro. ¿Qué ve usted en ese futuro? Sí, bueno, hay que aclarar algo. El Banco de México no mueve su tasa de interés para retener capitales, ¿eh? No. Ese es un fenómeno del mercado que atrae a quienes quieren invertir en pesos en lugar de llevarse sus dólares o quieren
los que están afuera, que son dólares, como tú lo dices, que atraen capitales. ¿Por qué? Porque allá el dólar rinde 2.5, traen sus dólares, los cambian a pesos, en pesos lo meten a tasa del 11%, ganan, y tú dices, ¿por cuánto tiempo van a seguir ganando así? Por lo menos el próximo año, por lo menos en los próximos 12 meses. Ya cuando esa tasa de interés hacia el primer trimestre del 2024, que está tan alta del 11.25, empiece a bajar al 11, al 10.75, al 10.50, quizás ese dinero, como lo dije, no tiene ni padre, ni madre, ni perro que le ladre, ese dinero diga, bueno, pues ya no obtenemos un rendimiento tan alto en México, por eso son golondrinos, porque van a buscar irse a otro mercado, tal vez el brasileño, o el turco, o el chino, donde tengan tasas de interés igualmente altas como las tuvieron en México, por eso se les llama capitales golondrinos, pero el Banco de México nunca va a mover esa tasa para detener el que no se vayan esos capitales, no. El propósito del Banco de México es que con esa tasa se inhiba la demanda de dinero o se aliente la demanda de dinero. ¿Para qué? Para que la estabilidad de la moneda y sobre todo el fenómeno de la inflación pueda estar en lo que el Banco de México ha denominado su inflación objetivo, que ronda entre el 3 y el 4%. Y hoy esa inflación anda entre 6 y 7%. Entonces, el propósito del Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda, inhibiendo a través de la tasa de interés la demanda de dinero, o bien provocando que se demande también dinero. Perfecto. Y maestro, hay una pregunta muy interesante. Escuché lo que usted comentaba, que es una manera muy sencilla de hablar de este tinaco que se va llenando. La razón y cómo se generan y esas remesas. Pero, por ejemplo, hay datos que a mí me llaman mucho la atención y quiero preguntarle directamente. Le comparto primero estos datos y voy a la pregunta. Y como usted bien sabe, a partir del 23 de abril se declaró por el Wells Fargo que el Banco del Bienestar ya no puede o no se van a mandar remesas al Banco del Bienestar, cosa que solamente se afectó a ese banco porque se siguen mandando remesas a través de Walmart, de Suburbia, de varios lugares, etcétera. O sea, solamente se afectó al Banco del Bienestar. Hay datos muy concretos, como por ejemplo 227 municipios en el Estado de México, en donde el promedio que reciben de remesas son cerca de 39,000 pesos mensuales, que se me hace un dato elevado. Y hay 32 localidades también en el Estado de México en donde se recibe más del doble, el número de remesas sobrepasa en 2 veces el número de los pobladores de esos municipios. Y se ha dado un incremento muy fuerte de estados en la Unión Americana que están mandando dinero a México, en donde la colonia mexicana que habita en esos estados no es abundante históricamente. Estoy hablando de estados como Idaho, New Hampshire, Maine, Tennessee, Utah, que en el historial que venía nunca destacaban como estados que estuvieran mandando grandes cantidades de remesas hacia México. La pregunta es concreta y viendo cómo se ha desarrollado, como le decía, 2018, casi 32,000 millones de dólares, 2019, 59,000 millones de dólares, y hay una expectativa de cerrar cerca de los 70,000 millones de dólares recibidos por remesas este año. La pregunta que tengo para usted es, ¿qué riesgo ve usted de que se esté utilizando ese envío de remesas en lavado de dinero y cómo puede afectar la salud de ese tinaco del que usted nos hablaba, que claramente entendemos cómo entra, cómo sale, pero lo que quiero preguntarle es si usted ve algo contaminado dentro del tinaco? A esa pregunta usted hace. Sí, muy bien. Bueno, primero hay que desestigmatizar que el Banco de México no es responsable de quién envía el dinero y a quién le llega, ¿eh? De eso no es responsable Correcto. El Banco de México. Es responsabilidad de los órganos reguladores. Totalmente Tanto en el caso de Estados Unidos, así como tenemos en México una Comisión Nacional Bancaria y de Valores y una llamada Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda, tienen sus pares también en Estados Unidos. Claro, y entonces, tanto las autoridades de Estados Unidos tienen facultades de auditar, ¿de acuerdo?, a esos bancos locales que son corresponsales bancarios para saber de quién están recibiendo, de qué cuentas bancarias. Hoy en día, todo deja huella electrónica. Todo deja huella electrónica. Esto no es criptomonedas.
O sea, no es información encriptada. Los bancos corresponsales bancarios tienen nombres, direcciones, identificaciones, IDs de todos los que están enviando dinero desde allá, que son personas físicas. Las remesas no las envían empresas, las envían personas físicas perfectamente identificadas en las ventanillas, en los servicios electrónicos de esos bancos. Igual ocurre acá. Los destinatarios, el Banco de México ni le exijan que él dé a conocer, no. Es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que puede obligar a los bancos a que le den esos listados de personas beneficiadas, como también la propia unidad de inteligencia financiera que tiene a su cargo la aplicación de la ley para prevenir las operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Incluso todos los bancos, todos los intermediarios financieros de segundo orden, como son uniones de crédito, SOFOMES, etcétera, tienen la obligación de contar con un oficial de cumplimiento. Es una especie de contador auditor de transacciones de las que se sospecha el lavado de dinero. Entonces, con todos estos datos que tú diste, son evidencias para sospechar que hay transacciones atípicas. Y así lo prevé la ley. La ley prevé, estas leyes que mencioné, prevén que será tarea de la Secretaría de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria, recibir información de los bancos e intermediarios financieros de todas aquellas transacciones atípicas. ¿Qué es una transacción atípica? Para ponerla de ejemplo a nuestra audiencia, pues que Jorge Arrega, si está recibiendo una remesa al mes de $350 desde hace 36 meses y de repente ahorita en febrero recibió $3,500, luego en marzo recibió $7,500 en 3 envíos diferentes y ahora recibió $5,000 y ya ahorita para junio va a recibir $350. Ah, caray, esas son operaciones atípicas, ¿de acuerdo? Y que deberían investigarse por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, sí hay información para sospechar que puede haber operaciones de lavado de dinero, sí la hay, como la que compartió Jorge Arrega. Y también hay la obligación de la Secretaría de Hacienda con esta Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque los han dejado en los huesos. Les han quitado dinero a esas dependencias que no tienen el suficiente personal para andar rastreando todas estas operaciones electrónicas. Están operando en los huesos, ¿eh? Este austericidio ha dejado sin las personas más calificadas que había hace 4 años y han metido hoy a improvisados, no quiero hablar mal de los contadores, pero hablando de gente muy, muy descalificada para poder dar seguimiento a estas transacciones atípicas. Y cerrando, me parece muy interesante lo que usted dice, y una de las cosas que Wells Fargo puso sobre la mesa, por qué suspendían el envío de remesas a través del Banco del Bienestar, es que mencionó la frase, todos los bancos tenemos la obligación de conocer a nuestros clientes, y en el Banco del Bienestar no hay controles que le permitan conocer a sus clientes, por lo cual no tenemos certeza de dónde viene ese dinero. A ese nivel están las cosas. Sí, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que justamente el Banco del Bienestar no tiene ni las personas, ni los sistemas, ¿de acuerdo? De registro. Y entonces, ¿quién se hace de la vista gorda? La Unidad de Inteligencia Financiera, porque es banca de desarrollo del propio gobierno. Es decir, es juez y parte. Y obviamente, bueno, en ello, pues va no solamente el prestigio, pues de la propia institución, sino el prestigio de México, ¿no? En razón de que se están haciendo transacciones de lavado de dinero. Repito, no tenemos nada con qué comprobarlo, pero estas operaciones atípicas que históricamente no ocurrían, por eso puse la analogía con el caso de Jorge de recibir depósitos atípicos, igual ocurre. Hágame la buena. Sí, ¿verdad? Ya lo creo. Así es, mi querido Jorge. Y finalmente, doctor, ¿prevé usted con este escenario que hay algún movimiento brusco antes, económicamente hablando, antes de las elecciones del 2024, o considera que las condiciones están dadas para por lo menos llegar a ese momento con cierta estabilidad y por qué no pensarlo quizá con ese peso fortachón? ¿Cómo ve usted, sin bola de cristal, de aquí a las elecciones del 2024? Simplemente con datos, no relatos. Mira, lo que ocurrió, por ejemplo, ahorita con todo este asunto de la expropiación de los bienes y activos de Ferrosur y el retiro de la concesión
y la cancelada operación entre Grupo México y Banamex llevó el tipo de cambio casi a los 18 pesos. ¿Por qué razón? Bueno, porque justamente lo que se está haciendo es perder la confianza en el Estado de Derecho en México y la reputación financiera justamente del gobierno, en razón de respetar el Estado de Derecho y pagar indemnizaciones. Todo eso afecta, a final de cuentas, a los mercados, es decir, a que quienes tienen hoy dólares en México, pues lo que hagan es encarecerlos justamente por el temor a que no se respete el Estado de Derecho. Pero esto fue tan solo una muestra. En los próximos 15 meses, ¿qué sí podría ocurrir, como pregunta Jorge Arrega? Bueno, pues lo que puede ocurrir es que las finanzas públicas colapsen. Eso es lo que puede crear la inestabilidad hacia final del sexenio. ¿Y hay signos de que esto ocurra? Sí los hay. Tenemos un exceso en el gasto no programable del 15.9% hasta la fecha, entre otras cosas, por el excesivo pago de intereses de deuda. Tenemos un exceso en el gasto programable debido a las transferencias que se están haciendo de ramos administrativos a solventar la liquidez de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos la renovación crediticia, se dice, de Pemex y de CFE, pero están en bonos basura, es decir, están en descalificación crediticia. Y además, lo que tenemos en la víspera del 2024 es una deuda creciente. Así que estas mentiras también recurrentes de que la deuda no ha crecido, yo arriesgo, ¿verdad?, lo que tengo de credibilidad para demostrarles con datos de que la deuda sí ha aumentado. Entonces, una crisis fiscal, además, con baja recaudación y con exceso de gasto hacia el 2024, eso sí va a poner en peligro la paridad cambiaria. ¿Va a ocurrir? No lo sé. ¿Por qué razón no lo sé? Bueno, pues porque si en el 2024 el exceso de gasto público mal fondeado, y mal fondeado digo porque ni siquiera tienen la pericia para poder buscar los mercados y los acreedores adecuados para negociar nuevos préstamos, no lo tienen, no lo tienen la Secretaría de Hacienda, pues eso nos puede llevar justamente a que si no hace crisis esto fiscalmente en el 2024, para el 2025 la herencia al siguiente gobierno sea una herencia maldita. Maestro, pues me dejó con, ahora sí que nos puso muy claros los escenarios, le agradecemos muchísimo toda esta información, todo esto que usted nos comparte, y creo definitivamente que hoy tenemos una pandemia en México, y no hablo de la pandemia que acabamos de superar, sino una pandemia de exceso de información y de información falsa. Por eso, pues yo creo que la mejor vacuna, que es la que, por ejemplo, usted está aplicando hoy, yo le llamo la vacuna PIC, que es piensa, investiga y cuestiona. Investigando, viendo los números, tenemos la realidad y no solamente con discursos baratos de un lado o con agresiones verbales del otro. Maestro, de verdad, agradecerle porque la manera en la que usted maneja simple temas tan difíciles es algo que valoramos y que de verdad agradecemos que lo haya compartido con el auditorio de La Resistencia. Al contrario, un gusto, Jorge, y las cuentas claras. Así es, y el chocolate espeso. Sí, señor. Gracias, maestro. Un gusto y gracias por la invitación. Buenas noches. De verdad, tomen en cuenta, que escuchen y que saquen sus propias conclusiones. La verdad, nos podrán decir muchas cosas, pero la verdad siempre se nos estrellará y la realidad se estrella siempre en la cara de nosotros. Estemos informados para saber cómo actuar. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.